Imagina que estás viviendo en la frontera americana en la primera parte del siglo XIX y ves a un hombre caminando por el sendero. Es de estatura promedio, con cabello rubio y ojos azules, pero viste harapos. Parece que usa una bolsa de tela áspera con agujeros para la cabeza y los brazos. No lleva zapatos y parece que lleva consigo una bolsa de café. ¿Qué pensar de un ser tan peculiar? Es probable que hayas oído hablar de Johnny Appleseed, parte del folclore estadounidense como Paul Bunyan o John Henry. Sin embargo, a diferencia de ellos, Johnny Appleseed se basó en un hombre real llamado John Chapman, usualmente descrito como un hombre delgado con una olla de mango largo en la cabeza, lanzando semillas de manzana por doquier. Pero como cualquier leyenda, la realidad es más compleja, más interesante y, bueno, más humana que la leyenda. La vida del hombre que llegó a ser conocido como Johnny Appleseed merece ser recordada. John Chapman nació en Leominster, Massachusetts, el 26 de septiembre de 1774, el segundo hijo de Elizabeth Simons y el ex Nathaniel Chapman. Su padre luchó como Minuteman en la batalla de Bunker Hill y luego sirvió bajo el general George Washington, ayudando a defender Nueva York de los británicos. Sirvió en el ejército continental de 1777 a 1780, siendo dado de baja honorablemente en Springfield, con el rango de capitán alcanzado previamente en la lucha colonial. La madre de Chapman, Elizabeth, murió de tuberculosis mientras su padre estaba en guerra. Al regresar, Nathaniel se casó con Lucy Cooley en 1780. Tuvo 10 hijos más con ella. Se conoce poco sobre la infancia de Chapman, pero su padre lo alentó a ser cultivador de huertos. También debe haber inculcado un gran sentido de los negocios en su hijo, lo cual sería crucial en lo que vendría después. Era la época de la frontera americana. La gente se estaba adentrando en tierras vírgenes, estaban estableciendo granjas, haciendo reclamaciones de tierras y empujando a los nativos americanos más hacia el oeste. Tanto los gobiernos como las empresas privadas de tierras fomentaban el cultivo de huertos porque se consideraba que tenían una influencia estabilizadora. Si venías y afirmabas que ibas a quedarte allí y establecer una comunidad, pues crear y cuidar un huerto se veía como algo que te vincularía a la tierra y demostraría tu intención de quedarte. Este pensamiento se vio en 1792 cuando la Ohio Company of Associates, una inmobiliaria de empresarios de Massachusetts, declaró que cualquiera dispuesto a formar una vivienda permanente en la selva, más allá del primer asentamiento de Ohio, recibiría 100 acres de tierra, pero debería plantar 50 manzanos y 20 melocotoneros allí. Fue en este requisito donde Chapman halló la oportunidad de negocio que perseguiría de por vida. A los 18 años, Chapman y su medio hermano Nathaniel, de 11 años, se mudaron a Pensilvania, donde inició su vida como viverista en la frontera. Sus primeros viveros de manzanos fueron plantados en el Valle de Allegheny, en Pensilvania, hacia 1798. Luego recolectó semillas de los molinos de sidra cerca del río Potomac antes de viajar por Ohio, dejando a su hermano con amigos. Predijo de forma misteriosa los futuros asentamientos de los pioneros y plantó viveros allí, manteniéndose por delante de ellos. Después de despejar la tierra y plantar los huertos, Chapman los cercó con materiales naturales como árboles caídos, o troncos, arbustos o enredaderas. Esto protegió el huerto, ya que dejar los árboles sin cerca en campo abierto atraía a las poblaciones cercanas de osos negros, marmotas y otros animales salvajes en busca de comida. Después de poner en marcha el huerto, lo dejó a cargo de un cuidador y siguió adelante para establecer un nuevo vivero en la frontera en constante expansión. Chapman regresó a sus viveros establecidos una vez que los pioneros comenzaron a asentarse en la zona y vendió los árboles por un fipinibit, o alrededor de 6 centavos y un cuarto. Si los colonos no tenían dinero, se sabía que Johnny Appleseed comerciaba con ellos o les extendía crédito, lo que daba credibilidad a la legendaria generosidad de este personaje folclórico. Chapman podía darse el lujo de ser generoso. Los viveros que plantó se volvieron suyos simplemente por haberlos creado. Cuando murió tenía en su posesión más de 1000 acres. Aunque no alardeaba de su riqueza, prefería una vida sencilla y nómada, sin las responsabilidades familiares o de un hogar fijo. Algunas elecciones de vida de Chapman estaban motivadas por sus creencias religiosas. Chapman era seguidor de la Iglesia de Nueva Jerusalén, que era una fe cristiana basada en las enseñanzas del científico y filósofo Immanuel Swedenborg. Creía que el hombre podía experimentar a Dios más a través de la naturaleza, y que una buena vida era la que se vivía con simplicidad.
Inusual para su época, Chapman era vegetariano y un firme defensor de la naturaleza y los animales. Estas creencias se consideraban heterodoxas y excéntricas, y a menudo se omiten en las historias infantiles sobre Johnny Appleseed. Compró caballos y animales maltratados que estaban tan enfermos que iban a ser sacrificados. Es mejor ayudarlos a sanar. Llevó su preocupación por los animales a un estatus legendario cuando una noche observó mosquitos volar hacia su fuego y arder. La historia cuenta que Johnny tomó su sombrero de lata, recogió agua y apagó el fuego, comentando: «Dios no permita que yo construya un fuego para mi comodidad que sea el medio para destruir a cualquiera de sus criaturas». Esta actitud de sacrificar su comodidad por otra especie se plasmó en otras leyendas populares. Otra historia cuenta que una noche Chapman hizo una fogata en una tormenta de nieve al final de un tronco hueco. Planeaba pasar la noche allí, pero encontró un oso y sus crías en el mismo lugar. Entonces movió su fogata al otro lado y durmió en la nieve a la intemperie para no perturbar a los animales. Y otra historia cuenta que Chapman encontró un lobo atrapado al que liberó y curó su pata herida, y el lobo lo siguió en sus viajes desde entonces. Pero antes de adentrarnos demasiado en el camino del folclore, había algunas historias sobre la búsqueda de Chapman por la naturaleza y la pureza que eran más excéntricas, quizás incluso más oscuras. Una vez un pionero le preguntó por qué no se casaba y se establecía en su propio huerto, y él respondió que ninguna mujer era lo suficientemente pura para su amor, ni podía compararse con su vida de naturaleza y simplicidad. «Encontraría una esposa más tarde», dijo, «en el cielo, después de morir». La historia sigue de forma inquietante. Chapman, buscando una mujer que cumpliera sus altos estándares, hizo que una familia Sadler criara a su hija para ser su futura esposa. Pero al verla coquetear con algunos chicos del pueblo, pospuso el compromiso debido a su conducta. Quizás estos son solo rumores inquietantes sobre un hombre piadoso, pero Chapman nunca se casó ni se estableció. Quienes conocieron a Chapman lo describieron como excéntrico. Aunque a menudo se representa a Chapman con una olla de mango largo en la cabeza, ropa desgarrada y sin zapatos, en realidad llevaba un sombrero de lata que también utilizaba como tazón para su comida. A pesar de su apariencia delgada, Chapman era un robusto hombre de exteriores, caminando millas descalzo cada día y durmiendo al aire libre en tierras conocidas por su peligrosa fauna. Se dice que debido a su dura existencia, los pies de Chapman se volvieron tan ásperos que podía empujar agujas a través de las plantas sin dolor o caminar sobre brasas calientes. En otra historia, Chapman obsequió sus zapatos a una familia que migraba hacia el oeste y no tenía recursos para comprar calzado. En actos que seguirían alimentando su legendaria generosidad, Chapman enseñó a los colonos a cuidar los árboles que les vendió antes de retomar sus viajes. Chapman no estaba obligado a educar a los nuevos colonos, pero al hacerlo, les ayudó a establecer sus reclamos de tierras al llegar y les dejó una necesaria fuente adicional de alimento en la fruta de los árboles. Las manzanas que plantó Chapman no eran del tipo de postre que uno usaría en la cocina, sino árboles que producían manzanas para sidra. Llamadas escupidoras, estas manzanas eran pequeñas, desagradables, amargas y secas. Características de la fruta que la hacen inadecuada para cocinar, pero útil para elaborar sidra y ciertos brandis. La sidra era un alimento básico en la dieta estadounidense, ya que los pioneros no siempre tenían acceso a agua potable. Para mediados de 1700, se estimaba que el pionero promedio bebía alrededor de 35 galones de sidra fuerte al año. La sidra era un elemento crucial en la economía colonial, ya que ante la escasez de moneda se utilizaba como medio de pago en trueques, con barriles de sidra siendo intercambiados en acuerdos comerciales. La asociación de Chapman con la sidra llevó a un autor estadounidense a referirse a él como el Dionisio de América. Además de beberla, la sidra podría fermentarse en vinagre de sidra, que los colonos usaban para encurtir y conservar verduras, ayudando con el almacenamiento de alimentos, otra preocupación constante en la frontera. Aunque su consumo disminuyó en el siglo XX, la sidra de manzana siguió siendo parte de la dieta estadounidense hasta el movimiento de la templanza. Cuando se promulgó la prohibición en 1919, agentes del Federal Bureau of Investigation comenzaron a derribar huertos con aguardiente casero, destruyendo variedades de manzanas heredadas desde la época colonial. Lo que nos lleva de vuelta a otra faceta de la leyenda de Johnny Appleseed, su asociación con las manzanas. Parte de esta leyenda fue basada en las creencias religiosas de Chapman. Se informa que se negó a injertar árboles, un proceso que une una rama de un árbol al sistema de raíces de otro, ya que lo veía como dañar las plantas. En su lugar, llevaba su característico saco de semillas de manzana para plantarlas.
Como Chapman no usó injertos que generan manzanas idénticas al árbol padre, creó las condiciones para que los manzanos se adaptaran y prosperaran en la frontera estadounidense, un nuevo entorno. Debido a su personalidad, se le atribuye el desarrollo de variedades de manzanas populares, como las deliciosas y las doradas deliciosas. Aunque Chapman contribuyó a su desplazamiento, se dice que era conocido y apreciado por las tribus indígenas americanas que encontró en la frontera, aunque la relación no siempre era amistosa. Dominaba algunos de sus idiomas, y ellos admiraban su carácter amistoso y conocimiento de las plantas, tanto para alimentación como uso medicinal. Algunos nativos americanos parecían considerarlo como alguien que había sido tocado por el Gran Espíritu, y generalmente lo dejaban solo en sus viajes, que eran extensos. Chapman deambuló desde Massachusetts hasta el oeste de Pensilvania, Ohio, Indiana, Ontario, Illinois y Virginia Occidental, plantando y operando viveros a medida que avanzaba. En 1845, después de una caminata de 15 millas guiando a su buey negro para reparar una cerca de huerto que el ganado había pisoteado, contrajo neumonía. Esa noche Chapman visitó a su amigo William Worth, comió pan y leche, leyó la Biblia y durmió en el suelo. Chapman no despertó al día siguiente. Falleció a los 70 años el 11 de marzo, 1845. A su muerte, el vagabundo itinerante poseía más de 1,200 acres de tierra y 4 parcelas en Alencantí, en Indiana, incluyendo un vivero con un estimado de 15,000 árboles. Se cree que Chapman poseía incluso más tierras de las que perdió la pista debido a su mala contabilidad. Dejó toda su propiedad a su hermana. En Nova, Ohio, existe un árbol de 176 años, uno de los últimos plantados por el propio Chapman. Aunque la mayoría de los árboles frutales viven de 15 a 45 años, este árbol sobrevivirá usando un método que Chapman no usó, el injerto. Las semillas y esquejes han propagado cientos de nuevos árboles de Johnny Appleseed desde su plantación original. También puedes visitar su lugar de nacimiento en Leominster, Massachusetts, donde hay una réplica de la casa de su infancia. No está claro cuándo Chapman adquirió su famoso apodo, pero el nombre y la leyenda no se hicieron populares en América hasta décadas después de su muerte. Pero eventualmente, la leyenda de Johnny Appleseed capturó la imaginación de la nación y se consolidó en el folclore americano. Y como cualquier leyenda, es difícil separar el mito de la realidad. Y hay preguntas sobre la mayoría de las historias popularmente contadas sobre su vida. Pero la realidad del hombre, su extraña apariencia, sus excéntricas creencias sobre los animales y la naturaleza, su estilo de vida distintivo, han inspirado a millones a plantar árboles y ayudar a los demás. Y quizás eso es todo lo que cualquiera puede esperar en la vida. Es crear una vida que inspire, una vida que merezca ser recordada. El Memorial Gravesite de John Chapman está en Fort Wayne, Indiana, donde realizan un festival anual. Hay un marcador en el sitio que lleva el lema "Vivió para los demás". Espero que hayas disfrutado este episodio del Hombre de la Historia. Breve de 10 a 15 minutos. Si disfrutaste, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue al historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.